Buenas tardes, profesora Bandiera. Mi exposición corresponde al fideicomiso. Mi compañero Ulises Cuevas Grajales y a mi persona nos correspondía lo que era el fideicomiso. Iniciaremos el fideicomiso con la historia del fideicomiso, que esto radica en los tiempos romanos donde venían y tiene que ver con el derecho testamentario y sucesorio, por decir, el fideicomitente, que en este caso sería el testador, venía y dejaba al albacea, para relacionar las figuras, que este sería el albacea, que le dejaba su patrimonio a una persona, que en este caso sería el beneficiario. Más que todo, este es el inicio del fideicomiso en la época romana. ¿Qué es el fideicomiso? El fideicomiso es un contrato por el cual una o más personas, en este caso el fideicomitente, transmiten bienes de dinero, presentes y futuros, de su propiedad a una persona, que en este caso sería la fiduciaria, que esta persona puede ser tanto física como jurídica. Por lo general son empresas empresas bancarias que se encargan a esto, para que administre e invierta los bienes en beneficio de un tercero, que en este caso llamaremos beneficiario. Y todo esto en un cumplimiento de un plazo o una condición. eh, ok, ¿cuáles son los sujetos del contrato de fideicomiso? Iniciamos con el fiduciante. ¿Cuál es el fiduciante? Es la persona que tiene dueño de los bienes, que transmite al fiduciario aquella parte para que lo administre. Pasemos ahora al fiduciario. El fiduciario no es más que la entidad bancaria que va a tomar prestado por el tiempo del fideicomiso la propiedad, eh, del fideicomitente. Cabe destacar que el fiduciario no es más que aquella persona que es una persona jurídica, que por lo general los bancos la identifican así, que es los bancos siempre, porque los encargados de los fideicomisos más que todo son las entidades bancarias, y los bancos tienen sociedades anónimas que se encargan para el fideicomiso. ¿Quién es el beneficiario? El beneficiario es aquel que el fiduciante elige para que reciba todos los beneficios del fideicomiso. ¿Cuál es el fideicomisario? El fideicomisario es el que va a llegar al destino final de esto. Por lo general, siempre es el beneficiario o, o el fiduciante que tienden a quedarse con esto. ¿Para qué sirve el fideicomiso? Tiene beneficios económicos de ciertos bienes. Su dueño pone a voluntad los beneficios que puede obtener en presente y en futuro. Su interés práctico deriva precisamente de tres atributos: los bienes que en cuestión son enajenados por su dueño, quien transmite el título fiduciario. Bueno, es lo que nos quiere decir es que el beneficio es que, por ejemplo, son cuando tienes un fideicomiso es inembargable esto. Pasamos a la ventaja, que dice que los bienes son administrados, lo que comentaba anteriormente, son inembargables, las auditorías son independientes, es decir, aquella persona que era dueño de esto, al ponerlo en fideicomiso, ya no va a hacer la contabilidad ni auditoría de eso, porque eso ya lo tiene que hacer la entidad bancaria, entonces eso ya no pertenece a él. Los beneficios tributarios, que por ejemplo las entidades bancarias tienen muchísimas cosas que pagar, por ejemplo, muchísimos fideicomisos, y todo esto ellos dan tributo al Estado, y entonces por ende, como son varios, ellos reciben beneficios. Hay tres tipos, que son de inversiones, de garantía y administrativo. El de inversión es que tiene como la finalidad la inversión de recursos financieros. De garantía, que garantizar algún tipo de
algún tipo de pago a alguna deuda. El administrativo, que se utiliza para acceder la administración personal a alguna persona natural o jurídica en cumplimiento de algún contrato. El administrativo no es más que cuando es muy distinto al de garantía. Es, por ejemplo, que algún contrato tú decidiste que podías pasarlo a nombre de una persona jurídica o tú decides a una persona, si decides mantenerlo a ti o persona jurídica. Entonces la persona jurídica que podría ser el fiduciante, la persona jurídica se lo traspasa al fiduciario. Las cláusulas generales del fideicomiso: establecer quién es el que es fideicomitente, o sea, quién es el dueño, quién es el fiduciario que acepta el cargo como tal. O sea, todo esto va inscrito en las cláusulas, o sea, más que todo en la minuta que se va a inscribir al registro público. Que designen bien el fideicomisario en su momento. También que se fije el objeto y los fines del fideicomiso, y también que quede claro quién es el beneficiario. ¿Cuál es el objeto? El objeto es... Los derechos del fideicomiso son los bienes muebles, inmuebles, registrables o no, dinero o títulos de valores. Los bienes no pueden entrar en el patrimonio del fiduciario, confundiéndose con lo suyo. Los bienes son separables del activo, con cuentas separadas. Aquí lo que nos trata de decir es que, por ejemplo, el fiduciario, que es la persona que el fideicomitente le transmite la propiedad, no puede hacer uso de esto como si esto fuera de él. Tenemos dos tipos de objetos, que es el mediato y el inmediato. ¿Cuál es el mediato? Es la entrega de la propiedad de un bien para ser administrado a título de propiedad. Ese es el inmediato. Y el inmediato puede ser clase de bienes o derechos. El contrato de fideicomiso tiene varias cualidades, como el cual es consensual, o sea, las dos partes dan su consentimiento para que esto puede. Las dos partes, me refiero al fideicomitente y al fiduciario. Es bilateral, es decir, hay dos partes detrás de todo esto. Inclusive puede haber un tercero, que siempre va a haber, para que exista un fideicomiso, que es el beneficiario. Es oneroso, requiere todo el protocolo para que se constituya un fideicomiso. Debe estar inscrito en el registro público, deben firmar las partes. Tenemos dos leyes que regulan el fideicomiso aquí en Panamá, y una de ellas es la ley 1 del 5 de enero de 1984. Pero no nos vamos a enfocar en esta ley, sino que nos enfocaremos en la ley 21 del 10 de enero de 2017. La competencia de esta nueva ley nos lleva hacia los bancos de Panamá y nos da dos grandes aspectos: velar por el funcionamiento del negocio y regular también a los fiduciarios que tienen licencia para llevar a cabo el negocio del fideicomiso, en este caso las entidades bancarias. Es decir, yo no puedo constituir un fideicomiso porque no tengo una licencia que me dé que el Estado panameño me permita llevar a cabo un fideicomiso. Esta ley nos va a tocar varios puntos, como la prestación de servicios de consultoría financiera, la actuación como representante, a derecho a voto y reuniones de junta de accionistas socios, pudiendo actuar como representantes poseedores de bonos y de otros títulos de valores, actuar como custodios de acciones, documentos y valores. Muchas gracias.